Hola, me llamo Maggie. Yo estoy hablando de la historia La luz es el como el agua de Gabriel García Márquez. Para en resumen, en la historia la familia tiene un padre y una madre y sus dos hijos Toto y Joel. La familia tenía una casa en Cartagena, pero la acción transcurre en su apartamento en Madrid. Toto y Joel pidieron a sus padres por un bote de remos y los padres querían que esperen hasta que llegaran a la casa en Cartagena. Pero el padre compró el bote para los hijos sin su madre sabiendo. Todos los miércoles por la noche los padres van al cine. Y cuando sus padres se van es cuando los chicos van en sus aventuras en el bote de remos. Los niños en realidad no llenan la casa con agua, obviamente, que la llenarán de la luz una bombilla rota. Un miércoles por la noche la luz se podía ver desde las calles y para que los bomberos abrieron la puerta haciendo la entrada de la luz más del apartamento. Cuando los bomberos llegaron, todas las cosas en la casa estaban flotando. La luz es como el agua es una historia del género del realismo mágico. En una parte de la historia dice que los niños están navegando las islas de la casa. Yo creo las islas del apartamento que podría ser cualquiera de los cuartos de la casa o los muebles. En una parte diferente hay una frase rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad. Si en esta frase la significa es que la luz se ha llevado la luz a las cosas en la casa que se han olvidado o perdido. Parece que a la luz no tiene fondo, pero yo creo que el fondo de la luz es el piso. El autor de este artículo utiliza las comparaciones, y amo a las que él utiliza. Algunas de las comparaciones en esta historia, además de la obvia, la luz es como el agua, son bucearon como tiburones mansos y su mantón de Manila que aletaba a media agua como una mantarraya de oro. Creo que es interesante que estas comparaciones utilizan el movimiento de animales de miedo para dar una sensación de tranquilidad a la historia. Si obviamente esta historia es buena literatura, la historia y el autor Gabriel García Márquez son importantes para el mundo hispano porque ayudaron a popularizar el género del realismo mágico. Creo que Márquez es un gran escritor y me gusta cómo te hace sentir como si estuviera en la fantasía. Si solo él escribió en inglés, yo leería más de su escritura.
La única cosa que no me gusta de la historia fue cuando el narrador autor se convirtió en un parte de la historia porque no entendía, porque no lo entendía, pero en general me ha gustado la historia mucho. Gracias para oír a mí.